Bueno, antes que todo, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a una sesión más del seminario de Conjunto de Estadística y Ciencia de Datos. El día de hoy, pues nos acompaña el doctor Julián Luengo de la Universidad de Granada. El doctor Julián Luengo obtuvo el título de Máster en Ciencias de la Computación y el de doctor por la Universidad de Granada, en Granada, España, en 2006 y 2011 respectivamente. Actualmente es profesor titular en el Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Granada, España. Ha publicado más de 45 artículos JCR y ha sido premiado como investigador altamente citado en 2018. Sus intereses de investigación incluyen el aprendizaje automático y la minería de datos, la preparación de datos en el descubrimiento de conocimiento, los valores perdidos, los datos ruidosos, la complejidad de los datos y los sistemas difusos. En particular, el Big Data ha atraído mucha atención entre sus líneas de investigación, lo que ha dado lugar a la publicación tanto de artículos de investigación como de paquetes Spark, estos últimos muy utilizados en la comunidad. Su experiencia en el tema se refleja en el libro de autoría Big Data Preprocessing Enabling Smart Data de la prestigiosa editorial Springer. Para mí es un placer darle la bienvenida al doctor Julián Luengo, que el día de hoy pues, nos va a acompañar con esta charla Detección y Evaluación de Anomalías en Big Data. Ujú. Muchas gracias, Julián, y por haber aceptado esta invitación y adelante. Muchísimas gracias a vosotros, Alejandro, y a toda la comunidad por aceptarme y darme la posibilidad de, bueno, hacer una pequeña pincelada de los últimos progresos que estamos detectando en detección de anomalías en ámbitos donde las aproximaciones tradicionales utilizando técnicas computacionales en un solo ordenador no son posibles. ¿De acuerdo? Me gustaría no dar por sentado que la terminología de detección de anomalías se conoce, por lo tanto voy a hacer una pequeña introducción muy rápida y muy breve sobre qué entendemos por detección de anomalías y alguna diferenciación con respecto, por ejemplo, a la detección de ruido o a la detección de outliers. Y vamos a ver rápidamente por qué la detección de anomalías en Big Data es necesaria y me gustaría recalcar que durante todo el proceso vamos a ilustrar en las transparencias o la presentación un caso de uso de las empresas siderúrgicas más grandes del mundo, con la que estamos trabajando en, en el intento de hacer mantenimientos predictivos adelantados en base a las mediciones de los distintos sensores de las máquinas en una de las múltiples etapas de lo forjado del acero. Quiero decir también que existen implementaciones y recogeré aquí algunas de ellas y algunas bibliotecas de detección de anomalías completamente disponibles, completamente gratuitas y en código abierto para algoritmos secuenciales, esto es, donde no hay ningún tipo de paralelismo y donde nos encontramos la limitación que nos lleva a cómo intentar llevar esas implementaciones secuenciales a las implementaciones en Big Data y por ello incluyo, permítame que cambie el puntero al puntero láser o la limitación de puntero láser que se ve un poquito mejor, sus variantes Big Data y los retos que nos presentan. ¿De acuerdo? Y bueno, nosotros entendemos también que para el avance de la ciencia y para facilitar la colaboración es fundamental también seguir compartiendo los desarrollos que nosotros hacemos, que muchas veces no nacen de la nada, sino que también se basan en desarrollos ya disponibles para la comunidad científica y por eso me gustaría dedicar la última parte a comentar un poco acerca de la biblioteca que también está disponible para entornos Big Data y que nosotros hemos creado. Pero sin más dilación, me gustaría dar comienzo con la pequeña descripción de detección de anomalías y he cogido aquí o he tomado dos figuras de la web que aparece indicada en el título de cada una de las figuras, que viene de la biblioteca PIOD, con casos muy, muy sencillos. Estos son casos de juguete, donde disponemos de ejemplos que podríamos etiquetar como normales, son los que tienen el relleno en blanco, y que se distribuyen de manera más o menos concentrada en el espacio, lo cual se podría ser de alguna manera más o menos lógico, entendiendo como que los datos que analizamos o que detectamos como normales deberían estar próximos entre sí, mientras que el resto del espacio se pueden encontrar mediciones que al estar muy alejadas de esos datos se pueden detectar como anomalías. El problema es que podemos encontrarnos con que a la hora de intentar detectar estas variaciones o estas desviaciones, si estas se encuentran agrupadas entre sí,
la frontera entre lo normal y lo anómalo también se difumina un poco. Incluso puede llevar a que algunos algoritmos muy sensibles, como por ejemplo el algoritmo Abbott, intente agrupar anomalías entre sí si se encuentran lo suficientemente próximas y clasificarlas como normales. ¿De acuerdo? De todas maneras, insisto, este es un caso de juguete porque conocemos para cada uno de los ejemplos en este universo bidimensional si son anomalías realmente o no. Es decir, conocemos el color que las representa. Además, es necesario también distinguir que normalmente las anomalías no se presentan o no tienen por qué ser anómalas por sí mismas de manera individual, como serían las anomalías basadas o las anomalías puntuales, sino que es el conjunto repetido de anomalías a veces la que hace que sean detectadas como tales o clasificadas como tales. O incluso el contexto que muchas veces no está recogido en los datos puede darnos pistas acerca de si los datos son anómalos o no. Tengamos, por ejemplo, o retomemos el caso de esas máquinas que estamos a lo mejor analizando o tenemos disponibles para muestrear repetidamente y tenemos mediciones mientras trabajan o funcionan de manera normal. Puede ser que por razones de mantenimiento se detengan las máquinas y si nosotros en ese momento tomásemos esos valores que deberían ser, entre comillas, normales, sabemos que no lo son porque la máquina no está operando, deberían ser anómalos. Entonces, dependiendo del contexto externo a los datos, muchas veces las anomalías no lo son o viceversa. Y eso es complicado de detectar. Aún así, el reto más grande normalmente nos lo encontramos en la posibilidad de tener un experto, porque como científicos de datos no vamos a poder ser expertos en todos los campos en los que colaboremos y tengamos cierto conocimiento transversal, ¿seguro? Que sea capaz de indicarnos para cualquier ejemplo que necesitemos, ya sea para entrenar o para evaluar si efectivamente ese ejemplo era anómalo o no. Ese mundo ideal es el mundo supervisado, donde todos los ejemplos, todas las instancias de nuestro conjunto están perfectamente etiquetados en una clase binaria que puede ser normal o anómala. Lo más habitual es ir recorriendo el espectro hacia los casos no supervisados. En empresas donde se dedique cierta cantidad de dinero o cierta cantidad de recursos a intentar describir un problema de una manera un poco más precisa, lo normal es que esos expertos en el funcionamiento de la máquina o quizá puedan ser los propios doctores que estén analizando, digamos, cardiogramas de un paciente, por poner otro ejemplo, sean capaces de dar pequeñas regiones, es decir, pequeños segmentos de los datos, analizarlas para decir esta parte es correcta, esta parte es anómala y el resto tengamos nosotros que descubrir si son anómalos o normales por similaridad, tampoco es un caso demasiado habitual, porque de nuevo necesitamos tener un experto consumiendo recursos de la empresa y lo ideal para la empresa sería un caso completamente no supervisado que para nosotros, como científicos de datos, es el escenario más difícil. Porque podemos tener anotaciones externas, entre comillas, pero no tenemos ninguna anotación previa de qué son datos anómalos o no. Entonces, aquí entramos con lo que se conoce en la bibliografía con el ground truth o la base de verdad, que sería la realidad acerca de si las detecciones anómalas lo son realmente o no, se encuentran o han sido detectadas realmente en nuestros datos. En un caso totalmente supervisado tendríamos disponible ese ground truth porque tendríamos al experto disponible 24 horas, 365 días al año para preguntarle acerca de todos los puntos. Lo normal es que este ground truth no nos venga dado por datos, sino que se nos venga dado por reglas muy, muy generales. Bueno, esta imagen que vemos aquí abajo no son las señales de esta siderúrgica que comentaba antes, sino que son la salida de uno de los modelos entrenados con millones de datos. Por supuesto, presentar todas las entradas sería casi imposible porque es un conjunto que tiene más de 100 atributos de entrada. Entonces, representar un espacio con tantas dimensiones, con más de 100 dimensiones, en una proyección bidimensional, probamos a ver si se detectaba algo, pero los resultados son completamente imposibles de distinguir. Así que, por simplificar, aquí lo que estamos mostrando son de alguna manera las puntuaciones que para cada uno de los ejemplos que tenemos de ese muestreo a lo largo de varios años, o en este caso, como se pueden ver, tenemos un día completo, las probabilidades de que sea una anomalía en cada uno de esos puntos. Es más, en este caso, en esta figura, nos encontramos con un muestreo de un segundo, con una frecuencia de muestreo de un segundo. Entonces, para un día nos encontramos que tenemos una muestra para cada segundo de ese día y debemos dar cierta puntuación a cada uno de esos puntos.
Como comentaba antes, lo normal es recibir algunas indicaciones por parte de esa empresa con la que vamos a colaborar y que se nos indiquen algunos casos en los cuales la máquina, por ejemplo, falló o se hizo un mantenimiento programado, que son las regiones que hemos coloreado en rojo o en verde. Los colores simplemente indican que son distintas tipologías de mantenimiento. Por ejemplo, las rojas pueden ser fallos, mientras que las verdes pueden ser mantenimientos programados. Pero para... ¿Sí? Perdón, creía que había escuchado hablar, preguntar a alguien. Para nosotros el reto sería, si sabemos que se va a producir algún problema en la máquina en estas regiones coloreadas, si podemos detectar anomalías de alguna manera en algún instante previo a que ocurra esa anomalía. Cuanto más nos alejemos, obviamente, la idea sería que podríamos anticiparnos más en el pasado a que una máquina tuviese un problema o que un paciente, por ejemplo, tuviese una arritmia, por poner otro ejemplo. Pero de alguna manera se puede observar cómo antes de las primeras regiones rojas se produce un cierto incremento en la probabilidad o en esa puntuación de anomalías que estamos dando. Lo cual sería deseable, pero obviamente cuanto más atrás en el tiempo seamos capaces de dar ese incremento con respecto al resto de puntos o de ejemplos cercanos, antes podríamos detectar, antes nos podríamos anticipar a esas problemáticas. Quiero también aquí parar un momento, sobre todo si queremos profundizar en la temática, porque muchas veces existe, incluso en la propia literatura científica, cierta confusión entre la terminología que puede estar mínimamente relacionada con las anomalías, como pueden ser los datos ruidosos o incluso los datos extraños o los outliers. Bueno, la separación entre datos ruidosos y la anomalía, entre comillas, es bastante clara, más que nada porque se supone que los datos ruidosos han sido afectados por un proceso externo. Por ejemplo, puede haber un sensor que esté cerca, por ejemplo, un sensor de temperatura que esté cerca de un radiador, por ejemplo, y ese radiador se calienta a determinadas horas del día, así que va a influir en la temperatura que registra ese sensor de temperatura de una manera externa y hace que ese sensor produzca mediciones anómalas. Pero no por ello el sensor está funcionando mal o los datos originales lo son. Entonces, de esta manera había que intentar detectar esos datos ruidosos, muchas veces eliminarlos, o si somos capaces de tener un conocimiento sobre el problema muy profundo o detectar, por ejemplo, qué es lo que está ocurriendo, preparar esos datos. La separación entre outlier y anomalía es mucho más útil, porque incluso muchas veces las propias bibliotecas o los propios artículos que nosotros podamos encontrar se confunden. Normalmente los outliers son datos que se encuentran más o menos aislados y son datos que no tienen por qué ser anómalos, simplemente son datos que se producen debido a unos fenómenos que tienen una frecuencia bajísima y que a veces es interesante ignorar también. El problema es que cuando los outliers se producen de manera repetida o aparecen con cierta frecuencia o debido a ciertos factores externos, entonces deberían ser considerados como anomalías para ser extraídos y analizados. ¿De Entonces muchas veces los outliers se consideran como datos que pueden ser ignorados o interesa eliminarlos porque pueden producir desviaciones en el conocimiento que extraemos, pero cuando se repiten mucho entonces se convierten en anomalías que deben ser analizadas para ver qué es lo que está ocurriendo. Relacionado también con la figura que acabamos de ver hace un momento, hemos de decir que cuando no tenemos datos supervisados, la única posibilidad que tenemos es de dar cierto valor, cierta puntuación sobre nuestra percepción de si ese ejemplo que estamos analizando es una anomalía o no. Y tendrá que ser la ayuda del experto o nosotros, de alguna manera, con alguna suerte de análisis estadístico, los que decidamos si esa puntuación que hemos dado supera cierto umbral o está fuera de ciertos cuartiles para decidir si esos puntos son anomalías o no. Obviamente, en el caso en el cual tenemos la etiqueta, somos capaces de dar la etiqueta, no hay puntuación que valga, no hay ningún tipo de ambigüedad. Nuestras etiquetas serán si el ejemplo es de la clase normal o de la clase anómala, con total claridad. Por supuesto, como comentaba antes, la idea de tener etiquetas solo tiene sentido en los casos supervisados o incluso semisupervisados. Pero estos son los casos más infrecuentes. Lo normal es que tengamos que depender de cierta puntuación y permítanme que vuelva hacia atrás y decidir nosotros de alguna manera, y si tenemos suerte con la ayuda o colaboración del experto en la materia, ver dónde podemos establecer algún punto de corte para intentar decidir cuáles de estos picos, por ejemplo este, es una anomalía, ya sea, insisto, por
simplemente establecer un umbral de corte o quizá examinando si existen pendientes pronunciadas con algún tipo de ajuste, etcétera, etcétera. Por supuesto, existen herramientas perfectamente disponibles para realizar el análisis de anomalías cuando tenemos problemas muy pequeños. De hecho, existe un paquete en GitHub que fue publicado en la prestigiosa revista de Journal of Machine Learning Research hace un par de años, que incluye una buena batería, una buena cantidad de métodos de detección de anomalías listos para ser usados en lenguaje Python. Y funciona muy bien. El problema nos lo encontramos cuando tenemos millones de muestras, cuando tenemos millones de datos. Y por suerte o por desgracia, esta es la tendencia actual hoy día. Las empresas se han dado cuenta que el almacenaje cada vez es más barato, que la sensórica de las máquinas en general también es barata y las empresas prefieren acumular datos y analizarlos de alguna manera por lotes en fechas posteriores, no hacen un análisis online. Entonces nos podemos encontrar con decenas de millones de datos que ninguno de estos ejemplos o ninguno de estos algoritmos que se encuentran en esta biblioteca van a poder trabajar, al menos no con el conjunto de datos. Por supuesto, y como comentaba Alejandro en la introducción, por parte de nuestro grupo de investigación tenemos un background, tenemos una trayectoria muy fuerte en preprocesamiento de datos. Entonces, bueno, la primera tentación es, de alguna manera, intentar agregar estos datos, realizar, por ejemplo, medias, ya que una resolución de un segundo quizás sea demasiado para intentar adelantarnos varias horas, y de esta manera reducir los datos. Cuanto mayor sea la cantidad de puntos agregados, mayor será la reducción, ¿de acuerdo?, en la cantidad de datos. El problema es que siempre va a haber un límite superior en la agregación, a partir del cual ya no tiene mucho sentido seguir agregando, porque quizá estamos destruyendo o estamos condensando demasiada información y lo que estamos haciendo en realidad es empeorar el rendimiento de cualquier modelo predictivo o de cualquier modelo descriptivo que queramos hacer. Estamos poniendo cualquier significado dentro de los datos. Si tenemos una resolución, por ejemplo, en esta máquina que comentaba antes, de una muestra por segundo, hacer una media pasando de un segundo, por ejemplo, a una hora, para tener, por ejemplo, en vez de 40 millones de datos, tener poco menos de 1 millón e intentar hacer algo en nuestra máquina local, lo que vamos a encontrar es que hemos perdido prácticamente toda la sensibilidad acerca de los crecimientos y simplemente estamos haciendo una agregación muy, muy burda. La solución real, por lo tanto, tendría que ser, de alguna manera, intentar abordar todos los datos sin ningún tipo de agregación o de transformación que nos hiciese perder información. Entonces, nos tenemos que mover del reino de los algoritmos secuenciales, donde tenemos nuestra única máquina con una única memoria RAM, a un entorno distribuido donde lo normal es utilizar marcos de trabajo clásicos como Hadoop, Spark, o si encontramos series temporales nos podemos encontrar también marcos de trabajo interesantes o frameworks interesantes como pueden ser Flink o similares. Entonces el siguiente paso es preguntarnos si existe la suerte, como la tenemos para los algoritmos mononúcleo o monomáquina, para entornos Big Data, por ejemplo Spark. Y la realidad es que hay algunas implementaciones, pero la parte negativa es que nos encontramos con que no hay nada más allá de algunos pocos algoritmos de clustering, ya que incluso el clustering está implementado como una primitiva en Spark, en este framework de Big Data tan popular hoy día, y algunas empresas han liberado algún código como puede ser el Isolation Forest o la propia LinkedIn. Otra forma de intentar evitar tener que reimplementar algunos de los algoritmos que hemos visto antes que están en esa biblioteca PyOD de manera totalmente Big Data sería pensar lo siguiente, ¿de acuerdo? Quizá no podamos tratar en un solo núcleo o en una sola máquina con todos los datos, pero puesto que tenemos muchos días o un periodo de tiempo muy grande de nuestros datos, en este caso nuestra serie temporal, quizá si las anomalías se presentan siempre de la misma manera frente a los mismos fallos que ocurrirían en la máquina o, por ejemplo, en ese paciente hipotético que estábamos comentando antes, podríamos trocear nuestros datos de manera que en solo una máquina cupiese lo máximo posible, por ejemplo, un día de datos, de manera que
podamos evaluarlos de manera separada, de manera local, en cada uno de los núcleos de nuestra máquina, de forma que si tenemos, digamos, 75 núcleos, pues podemos evaluar 75 días de forma paralela hasta procesar todo nuestro conjunto de datos. Y luego, para las métricas de cada uno de esos días que se han procesado por separado, bueno, si tenemos 2 años de datos, pues tendremos aproximadamente más de 700 valores, intentar buscar agregaciones o patrones. Bueno, aunque ya adelanto, todavía no aparece aquí en una figura, que ese resultado no es especialmente bueno. Y luego vamos a ver por qué. Entonces nos encontramos con la necesidad imperiosa de, en lugar de utilizar nuestros algoritmos, por ejemplo, de esta biblioteca PyOD en cada uno de los núcleos, hacer una implementación que tenga en cuenta todos los datos, hacer una versión Big Data, de ahí el sufijo "-bd", de estos tres algoritmos que son unos de tantos que se encuentran en el paquete Anomaly DSD, que me gustaría comentar, porque realmente la idea a la hora de detectar las anomalías no es tan compleja, pero la implementación Big Data puede tener algunos trucos o algunos aspectos que son interesantes comentar. Por ejemplo, uno de los algoritmos más sencillos, pero que curiosamente funcionan muy bien, podría hacer un paralelismo con el algoritmo de clasificación o de regresión de K vecinos más cercanos, que algorítmicamente es muy simple, pero funciona muy bien sorprendentemente. La idea de este algoritmo HBOS originalmente se basa en hacer histogramas por cada uno de los atributos de entrada, por cada uno de los features que tengamos en nuestro conjunto de datos. Y buscar para cada uno de esos atributos si los ejemplos pueden ser más o menos anómalos y dependiendo de si son anómalos para muchos de esos atributos de entrada, dar una puntuación, un score, como el que hablábamos antes, más alto o más bajo. Vamos a hacer dos variantes, simplemente proporcionando nosotros cómo queremos hacer ese histograma, el ancho de las distintas particiones, o dejar que sea el algoritmo el que lo haga. Permítame entonces que, por ejemplo, supongamos que para uno de los atributos de entrada de nuestro conjunto hemos utilizado el ancho de histograma que tenemos aquí representado y la distribución de los datos es como la que se observa. Podemos entender que aquellas partes del histograma donde la frecuencia de los datos es muy baja, quizás sea más probable, por ejemplo en esta región, que correspondan a datos anómalos, ya que los datos normales deberían ser más frecuentes en nuestro conjunto. Entonces, una manera de dar una puntuación para cada uno de los atributos sería recorrer todos los atributos y hacer el inverso, o tomar como puntuación el inverso de la cantidad de puntos que comparten esa región del histograma con el punto o el ejemplo que estamos evaluando. Si el punto que estamos evaluando sistemáticamente se encuentra en regiones de muy baja frecuencia, lo normal será que se encuentre aislado o no comparta ese espacio de entrada con demasiados puntos y tenga una alta probabilidad de ser un dato anómalo. Eso es lo que hacemos en esta fórmula tan sencilla, simplemente invertimos la altura del histograma y hacemos la sumatoria para todos los atributos de entrada. Por suerte, si queremos convertir este algoritmo en un algoritmo Big Data, en especial en Spark, Spark ya trae primitiva, es decir, está implementado de forma interna la capacidad de hacer histogramas simplemente proporcionando el número de particiones que queremos. Entonces es muy fácil crear histogramas para cada uno de los atributos de entrada de manera distribuida muy rápida. Una vez que se han calculado todos los histogramas, hacer el cálculo de la función simplemente sería preguntar a todos los nodos que están trabajando en paralelo, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el valor de acuerdo a la ecuación aquí indicada y que lo manden al nodo maestro para hacer el cálculo agregado, lo cual es muy rápido. No, como le comentaba Alejandro al principio, voy a dejar las transparencias, de todas maneras esto está implementado en código abierto, pero la única anotación que me gustaría hacer es que al final en nuestra versión estática simplemente proporcionamos el número de intervalos que va a tener nuestro histograma y simplemente hacemos esa separación, mientras que la versión dinámica, que es un poco más compleja, intenta adaptar el ancho de los intervalos para construir nuestro histograma con las frecuencias de acuerdo a las distintas agrupaciones de los datos para intentar adaptarse un poco más a los datos y no intentar o de alguna manera procurar que no queden tantos ejemplos aislados en los extremos de la cola del histograma. Por supuesto, esa adaptación dinámica de los intervalos supone un extra en tiempo de cómputo. Entonces, ya por fin me gustaría empezar a mostrar un poco las diferencias que nos encontramos entre, por ejemplo,
el comportamiento del algoritmo original de esa biblioteca PIOD, pero utilizada frente a un día de datos. Entonces, en esta figura de arriba, solo hemos podido hacer caber en nuestra memoria de un solo nodo un día de datos, con una frecuencia de muestreo de 1 segundo. De nuevo, las regiones coloreadas simplemente indican mantenimientos, así que a nosotros nos gustaría encontrar valores altos o scores altos o estos dientes cerrados lo más altos posible cuando nos encontramos cerca de esta región. En la figura de abajo tenemos la versión distribuida con la generación de histogramas dinámicos, en este caso, pero en este caso, aunque estemos representando, hayamos cogido el mismo trocito, el mismo día para pintarlo, este algoritmo ha sido capaz de crear los histogramas de todos los atributos de entrada utilizando los más de 40 millones de datos. Esto significa que tiene una visión más global de qué es lo que es un mantenimiento verde o qué es lo que es un mantenimiento rojo y qué ocurre con los instantes antes. Y como podemos apreciar, simplemente utilizando el mismo algoritmo, pero siendo capaces de alimentarlo con más datos, y eso significa con más casuísticas asociadas a los distintos, por ejemplo, mantenimientos, los valores de anomalías previos a esos mantenimientos son más altos que si solo tenemos un día. Por lo tanto, nos damos cuenta que esto es una conclusión bastante interesante, que no solo interesa tener algoritmos potentes de detección, sino que tener más datos ayuda también a ser capaces de indicar qué es aunque es una anomalía y qué no lo es. Bueno, ahí tenía anotado que era algunos tipos de mantenimientos, pero bueno, ahí lo dejamos. Si nos damos cuenta, si comparamos la versión dinámica con la estática, ya, voy a volver hacia atrás, esta es la dinámica, y esta es la estática, el intentar encontrar unos anchos o una partición para nuestras frecuencias en los histogramas no es una tarea fácil, porque puede variar, ¿de acuerdo?, según distintos días, y sería un parámetro más a optimizar en cuyo caso de no hacerlo correctamente puede producir que las anomalías generadas o las puntuaciones de anomalías no sean las más adecuadas. Si nos fijamos, nos daremos cuenta de que nos encontramos prácticamente a un nivel más o menos promedio, más allá de la propia variación de las señales que se traduce en la propia variación de las puntuaciones de anomalía en este caso. Entonces es mucho más interesante utilizar, por ejemplo, la variante dinámica para que sea el propio algoritmo el que ajuste las frecuencias lo máximo posible para intentar afinar más en la detección de las propias anomalías. Hay variantes a partir de esta idea de utilizar histogramas y es la siguiente. A lo mejor, y no sé si son familiares, por ejemplo, con las máquinas, con los algoritmos SVM o funciones basadas en kernel, pero muchas veces esos atributos de entrada que nos vienen impuestos y que nosotros, como científicos de datos, no somos capaces, digamos, de elegir porque dependen de los sensores que estén instalados en la maquinaria o son los que se han muestrado en la vida real, puede que no sean lo más apropiado en algunos casos o no tengan suficiente poder discriminante entre ellos para conseguir detectar, ya sea un problema de clasificación o la detección de anomalías, con el máximo poder posible. Entonces, lo que se hace en este tipo de casos, como comentaba antes la SVM o las máquinas kernel, es de alguna manera intentar transformar el espacio de entrada, deformarlo para intentar separar lo máximo posible en lo que a nosotros nos interesa, las anomalías de los datos normales. Entonces lo que se hace en este caso es de nuevo recurrir a los histogramas, pero antes de hacer el cálculo de histogramas se va a generar ciertas transformaciones basadas en una distribución normal para algunos de los atributos cada vez. Entonces se van a generar K histogramas, ¿de acuerdo? Pero cada uno de ellos va a ser deformado un poco, solo un poquito, para intentar conseguir cierta capacidad descriptiva mejor, ¿de acuerdo? En base a cierta generación aleatoria de una distribución normal. Entonces lo que se hace normalmente es generar un vector donde se dejan a cero los atributos que no se quieren cambiar y se dan ciertos valores muy pequeños, más o menos pequeños, para modificar el espectro de ese atributo de entrada. A lo mejor de los más de 100 atributos de entrada podemos modificar cada vez solo el 10%, 10 de ellos, mientras que dejamos el resto fijo, para tener cierta información fija del mundo real. Eso se hace sucesivas veces y lo que hacemos es promediar de alguna manera las puntuaciones que obtendríamos con HBOS
pero para todas estas transformaciones. De manera que si hay alguna transformación por azar, porque nosotros no podemos saberlo a priori, que mejora la descripción, podamos conseguir dar un pasito más a la hora de distinguir las anomalías con respecto a las otras, a lo que no son puntos anómalos. Por lo demás, la ecuación es completamente la misma. Simplemente cambia este vector de anomalías, perdón, este vector de transformaciones, que es el que se multiplica con cada uno de los vectores de entrada, cada uno de los puntos que estamos intentando detectar como anomalía o no. El problema es que si le echamos un ojo al código original de LODA, lo que se hace es hacer este proceso de forma iterativa, de manera que para cada una de esas proyecciones donde cambiamos un poquito alguno de los atributos, hacemos todo el proceso de cálculo del histograma y cálculo de la puntuación de anomalía. Pero en Big Data eso es totalmente imposible de hacer, porque nos encontramos con que para cada proyección tenemos que crear ese vector y lanzarlo por red a todos los nodos. Y eso significa que, atendiendo por ejemplo al artículo original de LODA, nos encontramos con que hay que hacer entre 50 y 250 transformaciones para tener cierta ventaja, y eso supone un tráfico de red increíble. Entonces, la transformación o la manera correcta de hacer esto, es en lugar de hacer las transformaciones de una en una, es crear todas las transformaciones de golpe, y como son vectores, las apilamos en una matriz y lanzamos la matriz a todos los nodos de golpe. De manera que cada nodo puede coger para sus datos locales, aplicar cada una de las transformaciones iterando sobre las filas de la matriz y hacer el cálculo de anomalías devolviéndolo al nodo matriz. Bueno, no voy a detenerme mucho en la parte de código, bueno, pero la idea al final es, primero generamos las matrices, se lanzan a cada uno de los nodos. Gracias, por suerte, casi todos los frameworks distribuidos de Big Data como Spark tienen multiplicaciones de matrices distribuidas de forma nativa, no tenemos que programar nosotros, es capaz de hacer el broadcast a todos los nodos y que se haga la multiplicación en cada uno de ellos. Y luego hacemos nuestro histograma basado en las proyecciones y una vez que lo tenemos, calculamos los scores y se mandan al nodo principal. Bueno, esto es más o menos el resumen, esta transparencia resume un poco lo que estaba comentando y me gustaría irme a la gráfica. Más allá, y esto me resulta muy interesante, más allá de ver los scores, me gusta mucho esta gráfica porque ejemplifica muy bien cómo cuando nos encontramos en estas regiones de mantenimiento donde la máquina no está funcionando normalmente, sino que está detenida, es capaz de detectar y asignar una probabilidad prácticamente de intermedia sobre si es anomalía o no. Si recordamos un poco, comparado con el HBOS distribuido daba muchas probabilidades muy altas, sin embargo el LODA es un poco más fino, podríamos decir, y es cuando nos encontramos muy cerca de los mantenimientos, cuando hace ese incremento en las predicciones, lo cual es un comportamiento interesante si queremos tener mucha precisión. Por otro lado, HBOS, al tener puntuaciones muy altas, nos permite detectarlo mucho antes, pero quizá pueda llevar a falsos positivos si se mantiene esas puntuaciones muy altas durante mucho tiempo previo a la anomalía. Quizá nos esté indicando el HBOS, las figuras que vimos antes, que puede haber un mal funcionamiento de la máquina con demasiadas semanas de antelación, por ejemplo. Otra técnica muy, muy fácil de hacer y muy potente que el cómputo distribuido nos permite hacer es el uso de ensemble o de conjuntar distintos algoritmos base para obtener una mejora en la predicción. Entonces, vamos a tomar como ejemplo este algoritmo de detección de anomalías basado en boosting, en el string gradient boosting, que es un algoritmo muy famoso, sobre todo porque está mirando de tú a tú o está a la par frente a Random Forest como los algoritmos de clasificación mononodo más potentes hoy día, y nos planteamos qué necesitaríamos para llevarlo a Big Data. La idea del algoritmo XGBoost original es que utiliza algunos detectores o algunos algoritmos de detección de anomalías como detectores base, podríamos utilizar por ejemplo HBOS o LODA, y utiliza esos scores para de alguna manera decidir ya si son anomalías o no. De alguna manera hace esa idea del punto de corte, y una vez que tiene el dataset etiquetado, sobre él, ese dataset nuevo virtual ajusta un clasificador, este String Gradient Boosting, este XGBoost tan potente, para intentar dar cierta explicabilidad o cierta predicción de cuándo se van a producir o por qué se producen, mejor dicho, la anomalía y no solo dar cierta anticipación previa. Esto ejemplifica un poco lo que quiero comentar. Lanzamos en paralelo
los algoritmos de detección de anomalías que ya conocemos, que nosotros queramos. Por supuesto, si estamos en un entorno Big Data, tendrán que ser algoritmos de detección Big Data. Pueden ser por aquí LODA, puede ser aquí HBOS, podemos retocar algunos argumentos, algunos hiperparámetros de esos algoritmos de detección de anomalías para tener distintas versiones. Y todos esos se resumen en un nuevo conjunto de datos, que no es el original, donde para cada algoritmo de detección de anomalías indicamos para cada ejemplo si era anomalía o no. De manera que tenemos que realizar nosotros cierto criterio, como comentaba hace un momento, a partir de los scores a una etiquetación binaria de si es anomalía o no. Y sobre ella se ajusta un clasificador que los autores originales decidieron utilizar XGBoost porque es muy potente, pero podríamos haber usado, por ejemplo, un árbol de decisión para intentar obtener la máxima explicabilidad de por qué ocurre la anomalía, en lugar de intentar obtener la máxima precisión, que es la que nos daría XGBoost. De manera que podemos tener cierta predicción o cierta explicación de por qué ocurre la anomalía. ¿Qué es lo malo? Que para utilizar este algoritmo, el XGBoost, necesitamos, de alguna manera, ser capaces de decir que es anomalía o no. La primera aproximación es utilizar ese punto de corte y decidir que todos aquellos ejemplos que superen el umbral que hemos decidido son anomalías. El problema es que si nos encontramos problemas de mantenimiento predictivo como el que tenemos aquí, no podemos aceptar como anomalías puntos que estén muy alejados de los mantenimientos de verdad. Entonces, la manera de intentar hacer una etiquetación más precisa sería indicar que aquellos puntos que estén muy alejados del mantenimiento, aquellas regiones coloreadas que hemos visto hace un momento, son puntos normales. Y aquellos que estén en una ventana cercana, por ejemplo, entre 1, 2, 4 o 6 horas, dependiendo a lo mejor de la aplicación que nos encontremos, deben ser detectadas como anomalías. De manera que cambiamos la manera de hacer la etiquetación. Entonces ya tenemos nuestras dos clases. Para efectos de aprendizaje de ese algoritmo en XGBoost, no conviene que aprenda nada acerca de los mantenimientos porque aquí nos encontramos con que probablemente la sensórica de la máquina esté muestreando cosas o incluso no la tengamos porque la máquina esté parada o está haciendo un funcionamiento totalmente distinto al de la operación guía. Dicho de esta manera, lo que se hace normalmente, lo que hemos hecho o lo que hemos decidido hacer para nuestro algoritmo Big Data es como tenemos la posibilidad de lanzar muchos algoritmos base de detección de anomalías de manera muy eficiente, es utilizar una batería muy grande de algoritmos de detección de anomalías básicos, ya sea HBOS o LODA, con distintos parámetros, y hacer un lanzamiento con parámetros aleatorios de manera que nos quedamos al final o recogemos aquellos que tienen mejor precisión. De manera que hacemos una subselección gracias al poder de cómputo que podemos obtener gracias a tener ese clúster de cómputo. Una vez que están esos resultados de los algoritmos de detección de anomalías básicos, bueno, pues simplemente recogemos las puntuaciones, hacemos nuestra creación de umbral y comparamos si se corresponde con la ventana o no. No voy a entrar en los detalles del código, si hay alguna duda ahora podemos volver sobre ello, pero la idea, por ejemplo, es simplemente lanzar muchos detectores base, por ejemplo, basados en LODA, sin ningún tipo de problema, y variando, por ejemplo, el número de cortes de nuestro histograma y cómo hacíamos esa transformación del espacio, de manera que tenemos muchas versiones de LODA para el mismo conjunto. Hacemos la unión de todas las puntuaciones y a partir de ahí simplemente hacemos el thresholding o hacemos ese umbralamiento en base a un valor que nosotros decidamos y sobre ese nuevo conjunto que estamos creando, que es lo que hacemos en esta parte, ajustamos nuestro modelo XGBoost y podemos hacer predicciones sobre los datos que nosotros queramos. ¿De acuerdo? Bueno, es importante indicar eso porque, por ejemplo, aquí nos encontramos con una ventana de 2 horas, ¿vale? Porque podemos tener varias versiones y en local es muy curioso darnos cuenta cómo el funcionamiento del algoritmo aparentemente parece perfecto porque es capaz de detectar que antes de las 2 horas aumenta su valor de score al máximo y nos está diciendo que efectivamente antes de las 2 horas de este mantenimiento rojo hay anomalías y antes de este mantenimiento rojo también hay anomalías. Sin embargo, si intentásemos llevar este algoritmo que utiliza la implementación secuencial, la implementación mononúcleo original, a distintos días, falla estrepitosamente. Entonces nos encontramos con que tenemos que utilizar esa implementación global que aparentemente no es tan fina,
pero que nos llevó a darnos cuenta de que cuando nos acercamos a ciertas anomalías, en lugar de obtener esta visualización tan clara o este cambio de valores tan claro, lo que hace es aumentar la frecuencia de los puntos que se detectan como anómalos. Cuando nos estamos lejos de los mantenimientos o de los intervalos de interés, la separación entre aquellos puntos que se detectan como anómalos es relativamente baja y cuando nos acercamos a ellos empieza a ser mucho más alta. De manera que sí que tenemos forma de pasar, y esto es lo interesante de este algoritmo, de un mundo totalmente no supervisado a utilizar un algoritmo que se basa en poder tener un experto, poder tener etiquetas de todos sin realmente usar esa persona, gracias a que la frecuencia de aparición de puntos anómalos se incrementa cerca de las regiones de interés. Bueno, sin ir más lejos, existen más implementaciones de más algoritmos y todas ellas están recogidas en la biblioteca Anomaly DSD, que está publicada en el repositorio de paquetes de SPA y que puede ser incorporada a cualquiera de los proyectos de Big Data que deseen utilizar o deseen crear con unos pocos cambios en la configuración de su proyecto. Pues está completamente integrada y funciona sin ninguna necesidad de bajarse nada ni hacer compilaciones externas. Es más, el código fuente está completamente disponible en el repositorio GitHub asociado, de manera que volviendo hacia atrás un poco, podríamos hacer los paralelismos entre lo que se explica aquí a modo de pseudocódigo y lo que estamos haciendo realmente utilizando lenguaje Python o lenguaje Scala que se encuentra disponible en estos algoritmos. Aprovechando que, bueno, voy a aprovechar un par de minutitos, aunque ya me gustaría dejar 10 minutos para preguntas, para comentar algunos aspectos acerca de la implementación de estos algoritmos. Y es que es interesante, por ejemplo, hacer la comparativa entre qué ocurre cuando hacemos una pequeña prueba con conjuntos que están disponibles para el público y que se utilizan en artículos de proposición de algoritmos de detección de anomalías, los rendimientos de los algoritmos de la biblioteca PyOD están en línea con las implementaciones Big Data. Esto en realidad es utilizar artillería pesada para resolver problemas de tamaño muy pequeño, pero queremos comprobar que efectivamente las implementaciones distribuidas se comportan para problemas conocidos como las implementaciones secuenciales. Mientras que, obviamente, para nuestro problema, que tiene más de 40 millones de ejemplos de puntos y más de 105 atributos de entrada, no podemos utilizar los algoritmos secuenciales porque hemos visto además que no trasladan al conocimiento global del problema. Y haciendo algunas pruebas con esas ventanas de horas previas, nos damos cuenta que incluso el algoritmo tan sencillo como es HBOS, con el ajuste dinámico de los intervalos, es el que en promedio funciona mejor, frente a otras alternativas más potentes como las supervisadas. Quiero también, y aunque esto todavía no nos ha dado tiempo y no tenemos un paquete de software publicado, al final si cambiamos esa idea de las ventanas, nos encontramos, y si tenemos cierto conocimiento acerca de curvas RAW, no tenemos una curva que nos permita de alguna manera evaluar el funcionamiento del algoritmo, sino que para cada tamaño de ventana tenemos curvas distintas. En realidad, si las pusiésemos todas juntas, lo que nos encontramos es una superficie de rendimiento. Y es bastante interesante utilizarla para darnos cuenta de cuál es el límite para cada uno de los algoritmos de horas previas a las que podemos recurrir sin perder demasiada precisión. Cuanto más tiempo le damos al algoritmo previo para intentar detectar anomalías, por un lado es más fácil que las detecte y aumente el ratio de verdaderos positivos, pero también es más posible que ese algoritmo aprenda a que puede lanzar anomalías con más alegría, entre comillas, y aumente también el ratio de falsos positivos. Entonces, de alguna manera habría que encontrar cuál es el punto más alto de la superficie para saber cuál es la ventana de funcionamiento óptima del algoritmo. Y nos podemos encontrar algoritmos que funcionan muy bien para ventanas predictivas muy pequeñas, previas al evento que queremos controlar, y que sean muy específicos, y algoritmos un poco menos específicos, pero que sean capaces de adelantarse bastante en el tiempo e ir avisando, a lo mejor no con tanta seguridad como los que son muy específicos, pero de que algo puede ocurrir y permitir vigilar mejor qué es lo que está ocurriendo. Por supuesto, lo que comentábamos antes, el cálculo del ajuste dinámico de los intervalos en nuestro histograma hace que los tiempos de cómputo se disparen, pero hemos visto que además este es nuestro algoritmo, o entre comillas, el que mejor funciona. Sin embargo, gracias a que LODA es tan rápido o HBOS es tan rápido, la implementación con XGBoost no es tan lenta como el ajuste dinámico de los conjuntos, lo cual lo hace una alternativa para problemas supervisados realmente muy interesante.
Voy a dejar esta, bueno, y voy a dejar ya poco, vamos a ir directamente a las conclusiones. Y me gustaría remarcar que no es solo decir que tenemos o que existe ya un paquete de detección de anomalías Big Data, sino que es necesario trabajar con los problemas, con los datos de forma global, porque hemos visto que el conocimiento que son capaces de extraer los algoritmos o los modelos que son capaces de generar mejoran si son capaces de ver, aunque sea el mismo escenario parecido muchas veces, que esa idea del uso de frecuencias que parece tan sencillo es bastante potente y que si necesitamos lanzar algoritmos rápidos, esas transformaciones rápidas que hace Loda no funcionan tan mal y son muy, muy rápidas para hacer análisis exploratorio. Con esto me gustaría dar por terminada la charla. Espero no haberme alargado mucho y estaría encantado de responder cualquier pregunta que tuviesen a bien realizar. Voy a ver si soy capaz de volver a la ventana de BlueJeans. Te veo, Alejandro, por si quieres comentarme algo. Muchas gracias, Julián, por la charla, muy interesante. Y vamos entonces, damos entrada a la sesión de preguntas. Si alguien tiene una pregunta, la puede hacer o si gusta, la puede escribir en el chat y la podemos leer. Entonces, por ahí, ¿alguien tiene alguna pregunta? Bueno, oye, Julián, yo tengo una pregunta. Dime. ¿Has explorado bueno, los diferentes esquemas para cómo adaptar estos algoritmos para trabajar en un ambiente distribuido Spark, Sí. particularmente, ¿no? Ahí, no sé, ¿has checado cuál es el speed up que obtienen con respecto a una implementación, digamos, secuencial, con respecto a esta implementación distribuida? Pues fíjate, Alejandro, que no la hemos puesto porque el speed solo lo podríamos medir con respecto a un día, porque la implementación secuencial solo es capaz de trabajar con un día. Ujú. Entonces, tendríamos que coger y voy a buscar los detalles del cluster que estamos por aquí. Tenemos que poner a todos estos procesadores, creo que no me acuerdo la multiplicación, salían 300 y pico procesadores, a trabajar con los datos de un día. Tendríamos que forzar a que hiciese eso. Y descubrimos que no hay tantos datos como para que ese particionado funcione bien. Producimos una saturación de la red muy grande, porque nos encontramos que tenemos muy pocos datos en cada uno de los nodos, porque son pocos, porque solo estamos cogiendo un día, que son los que cabrían en la memoria RAM de un ordenador, y tenemos mucho tráfico de red, porque al ser pocos datos, al final termina muy pronto y domina el tráfico de red sobre el tiempo de cómputo. Y nos fue muy difícil hacer el solapamiento. La idea sería que el speedup tendría que estar más o menos cerca, pero no podemos verlo de manera sencilla, Alejandro. Pero es por problemas de tráfico de red. No es porque sean los procesadores más lentos o distintos. Y es un poco, entre comillas, desalentador, pero por otro lado tiene sentido que al final utilicemos estos algoritmos cuando no seamos capaces de utilizar la biblioteca PyOD. En definitiva, permítame que vaya hacia atrás bastante. Si tienen problemas pequeños, con pequeños me refiero a que puedan trabajar con un único ordenador, lo ideal es utilizar esta biblioteca. No sacar la artillería pesada de la biblioteca Spark, porque vamos a perder mucho tiempo tanto en red como en particionado en disco duro. Entonces, esta biblioteca funciona muy bien, tiene unas implementaciones muy buenas. Entonces, cuando ya nos encontramos problemas muy grandes, damos el salto a la otra. Entonces, casi que son disjuntas, Alejandro. Es muy difícil hablar de comparativa, porque cuando bajamos, ya digo, los algoritmos Big Data al nivel de tamaño de datos secuencial, empiezan a entrar tantas variables que el tiempo de cómputo no podemos averiguarlo de manera fácil. De todas maneras, ya comento. Ahora mismo le voy a pasar a Alejandro las transparencias y entonces pueden explorar los enlaces y pueden echar un ojo a todo. Que siempre está bien tener recursos en el futuro. A lo mejor hoy día las anomalías parece que no nos interesan. A nosotros nos pasaba eso hace 2 años y ahora todas las empresas quieren anomalías, porque todas las empresas tienen muchísimos datos y quieren ahorrarse costes. Bueno, por ahí, ¿alguien tiene alguna pregunta con respecto a la charla? Bueno, yo tengo una última pregunta. Dime. A grandes rasgos, ¿qué recomendaciones harías tú cuando alguien quiera, digamos, adaptar
algunos de estos algoritmos tradicionales para un entorno Big Data, un entorno distribuido tipo Spark. ¿Qué recomendaciones, qué sería tú lo que recomendarías? Esa pregunta es la pregunta del millón, porque muchas veces los algoritmos, mm, yo me plantearía si merece la pena, y para ello nosotros lo que hicimos para trasladar algunos de estos fue fijarnos si teníamos o existían primitivas rápidas en Spark que implementasen ya la funcionalidad del algoritmo. Por ejemplo, HBOS está basada en histogramas. Claro, hacer histogramas puede ser relativamente complejo de implementar, pero si Spark tenía ya implementadas esas primitivas de histogramas, de repente la tarea se vuelve mucho más sencilla. Con eso no quiero decir que los ejemplos que yo he puesto aquí sean simplemente porque nos hemos fijado en todos los métodos de POD y hemos visto los que tienen una primitiva en Spark y hemos dado el salto. Ha habido uno que no he incluido, pero que sí está en la biblioteca, que si mal no recuerdo es LSCP. LSCP utiliza K vecinos más cercanos por debajo. El problema de K vecinos más cercanos es que es muy ineficiente en Big Data, porque supone que a la hora de buscar los vecinos más cercanos de un punto tenemos que preguntarle a todos los nodos que tienen cada uno su trozo de los datos cuáles son los candidatos de vecinos más cercanos, los 3 vecinos más cercanos, por ejemplo, recogerlos todos y hacer una ronda eliminatoria para quedarnos con los que de verdad son los 3 vecinos más cercanos. Entonces, aunque existiese implementación, cuando nos encontramos ese tipo de situaciones en las cuales, aunque existe una implementación no es eficiente, hay que tomar alternativas. Y en este caso lo que hicimos fue cambiar el K vecinos más cercanos por un clustering basado en K-media. De manera que acotamos dónde buscar los vecinos y aceleramos mucho el proceso. Definitiva, buscar primero si existen primitivas para ayudarnos en la implementación antes de tomar la decisión. Y si no es así, si podemos encontrar alternativas que tengan implementaciones eficientes, porque existen implementaciones, pero son muy costosas, que nos puedan ayudar a hacer esa sustitución para conseguir una implementación eficiente. Perfecto. Muchas gracias, Julián. Bueno, no sé si alguien tenga alguna última pregunta. Si no, entonces te agradecemos mucho, Julián, por esta charla. Yo creo que ha sido muy interesante para todos estos temas de Big Data que pues, hoy en día están ganando mucho auge, ¿no? Y bueno, más particular sobre la aplicación de la detección de anomalías. Yo creo que muy relevante en toda la temática en torno a, sobre todo el desarrollo de las industrias 4.0 y 5.0 que se vienen dando, vienen empujando hoy en día. Entonces, bueno, resulta muy interesante todo lo que has platicado y, bueno, las enseñanzas que nos has dejado, pues no me resta más que agradecerte por esta charla A y, bueno, vosotros. pues yo creo que un aplauso. Bueno, ahorita estamos en distancia, pero seguramente estudiamos presencial, te verás muchos más aplausos. Muchas gracias, Julián. A Y, bueno, vosotros. no, al contrario. Por el día de hoy, damos entonces por concluida esta sesión del seminario. Les agradezco a todos y bueno,